Bendito Padre Celestial, a ti Señor, en esta mañana damos alabanza y gratitud, Padre mío, por todas tus misericordias y bondades. Oh Señor, usted ha conservado la vida de nuestros hermanos, la salud y especialmente ha conservado la fe. Gracias Señor por su pueblo fiel, por su remanente fiel. A pesar de los ataques del enemigo, usted ha extendido la gracia para nosotros. Usted, Señor, ha ofrecido su sangre en el lugar santísimo, el santuario celestial, ha intercedido por nosotros para que nuestra fe no falte. Gracias, Señor, por la salud, por los alimentos. Gracias por el cuidado y protección que usted tiene con sus hijos fieles. Señor mío, estamos aquí de rodillas confesando nuestros pecados, suplicando que la justicia de Cristo y su sangre nos limpien de todo pecado. Orando, Señor, dándole alabanza, honra y honor a usted como Creador y suplicando a nuestro Dios, el Espíritu Santo, la dirección divina para este culto, para este estudio. Señor, gracias por darnos la oportunidad de presentar su palabra. El escrito está y las evidencias del cumplimiento de las profecías. Le damos honra, gloria y honor a usted y en el nombre de Jesús le ruego por cada uno de los hermanos y amigos que están aquí en la sala de Zoom y aquellos hermanos y amigos que nos van a escuchar luego, para que por favor imparta su bendición sobre su vida personal, sobre su salud, sobre sus hogares, su trabajo, la familia, que en todos los proyectos que mis hermanos tengan, en todos los sueños, en todos los planes que tengamos, solamente su voluntad se cumpla, Señor. Agradecidos por su gracia y por su amor. Agradecidos por la intercesión del Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Agradecidos por su palabra y por todas las proezas que usted hace en la vida de los seres humanos y porque nos ha sacado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Bendiga a cada hijo suyo que en cualquier lugar se reúne y se congrega para adorarle. Oramos, Señor, y suplicamos su dirección divina, el perdón de nuestros pecados y, Señor, el discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender el momento profético en que nos encontramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Les estoy saludando a todos por igual, deseándoles que pasen un feliz Santo Sábado y que en esta mañana el nombre de Dios sea exaltado, honrado, al podernos permitir presentar su palabra. ¿Sí? Anoche iniciamos una especie de seminario o serie de estudios para este Santo Sábado que tienen que ver con los progresos de la ley dominical en el mes de junio. Pero hemos estado mencionando otros eventos que han sucedido cerca a este mes. Estamos haciendo énfasis más en lo que está pasando durante este mes de junio. Ha pasado, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que en el día de, en el tema que hoy vamos a presentar lo hemos titulado así, de esta manera, ¿cierto? La voz del pueblo, representada por los alcaldes, hará cumplir la ley dominical por demanda popular. Esto es lo que está escrito y el pueblo que elige a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes, a los integrantes de la Cámara de Representantes, a los integrantes del Senado, del Congreso. Estos personajes son elegidos por el pueblo. Y el pueblo
a través de sus representantes políticos, va a hacer que estas personas, estos representantes políticos, hagan cumplir la ley dominical, porque el pueblo lo va a exigir de esa manera. Quiero decirles que en el día de ayer, hermanitos, iniciamos este estudio, esta es la segunda parte, ¿cierto? Iniciamos este estudio precisamente dando a conocer a nuestros hermanos eh, la nueva encíclica, la nueva carta de el Papa Francisco titulada Fratello Sole, que significa hermano sol. Y es una carta encíclica que tiene que ver con Fratello Sole, se llama, ¿sí? Tiene que ver con la implementación de la ciudad-estado del Vaticano para ser la ciudad y país piloto en implementar Laudato Si. El Papa Francisco audazmente ha escrito su carta apostólica para este Vaticano para poder ser modelo y ejemplo a nivel mundial y poder implementar Laudato Si, para alinearse con Laudato Si. ¿Qué significa esto? Que es en el Vaticano donde es el país del Vaticano, la ciudad-estado del Vaticano, donde se va a implementar la ley dominical, la ley del descanso dominical, inicialmente, ¿verdad? Del cierre de todo el comercio, del descanso dominical para la adoración dominical en la Eucaristía. Como ejemplo de todos los países adscritos a la ONU, el Vaticano va a ser el país piloto. Todos van a seguir su ejemplo. Los países de la ONU, los países que reconocen la autoridad del Papa Francisco, como ellos le llaman el Santo Padre, ¿sí? El Sumo Pontífice, como ese auto llama, el Vicarius Filii Dei, pero que nosotros a través del espíritu de profecía lo reconocemos como el representante de Satanás en la tierra, ¿cierto? La agencia a través de la cual el mismo diablo está reclamando adoración, porque la palabra de Dios dice que los que adoraron a la bestia, adoraron al dragón, y que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Estuvimos presentando también, hermanos, este acontecimiento en este mes de junio, donde se está dando cumplimiento a una estrategia de declarar a Estados Unidos como un país cristiano, ¿sí? En flagrante violación de la Constitución, pero preparando al pueblo para reconocer a Estados Unidos como un país cristiano y por lo tanto, hermanos, hacer obligatorias las leyes cristianas y hacer que Estados Unidos hable como dragón. Desde 1863 viene el plan de declarar a Estados Unidos una nación cristiana, y esto ha progresado en casi 150 años, hasta el punto, hermanos, de que esta tarde vamos a estudiar el tema. Se escucha la voz de dragón en Estados Unidos, y vamos a darnos cuenta cómo a través de 150 años ha progresado este movimiento para declarar a Estados Unidos una nación cristiana, para poder hacer obligatorio la obediencia a los mandamientos cristianos de Roma y a reconocer las leyes dominicales.
En eso nos hemos espaciado en el día de ayer y nos vamos a seguir espaciando en el día de hoy para ir mirando los avances secretos y rápidos del sistema papal en lo que tiene que ver con la implementación de las normas y de las leyes que van a hacer posible el cumplimiento de la profecía, el establecimiento de la ley dominical. Es en el contexto de la corrupción política de alcaldes, gobernadores, presidentes, diputados, congresistas, Corte Suprema de Justicia. Es en ese contexto que vamos a estar hablando de los progresos de la ley dominical en este mes de junio, ¿sí? En este mes de junio han habido varios acontecimientos importantes. Entre esos está la reunión del G7 que se realizó en Italia, donde los 7 países más poderosos de este mundo se reunieron, pero por primera vez presididos por un papa, por el Papa Francisco, donde donde todos, inclusive los países invitados, aparte de los 7 países más poderosos, los países invitados y los representantes, los gobernantes de estos países, les rindieron homenaje al Papa Francisco, al representante de Satanás, que en la Biblia es identificado este poder como el sistema del anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, la gran ramera, la bestia, la gran Babilonia, como sistema. Entonces vamos a empezar a mencionar algunos sucesos, vamos a mencionar entre tantas cosas la actuación de los alcaldes a nivel mundial, inclusive reuniones de alcaldes en los diferentes países, preparándose para implementar la ley dominical a través de la aceptación de Laudato Si. Vamos a ver, hermanos, el establecimiento de la reducción de la jornada laboral, ¿sí? De 48 horas a 42 horas semanales, cómo desde el año 2021 se viene implementando la reducción de 1 hora, ¿cierto? De esta norma, que empezó a regir desde el año 2021, pero que era obligatorio empezar desde ahora, desde el 2023, el año pasado, y que ya en el 2023 se redujo a 1 hora y que ahora en el mes de julio empezó ya la reducción de otra hora paulatinamente para llegar al 2026 con solamente 42 horas de trabajo semanales sin afectar el salario del trabajador. Todo esto preparando para hacer del día domingo, a través de una reforma obligatoria laboral, hacer del día domingo el único día de descanso a la semana, con el fin de implementar todas las políticas de la bestia y del Estado en su unión para poder establecer la marca de la bestia. ¿Cuán cerca estamos del fin del cierre de la gracia? En ese contexto es que nos vamos a mover a esta hora, hermanos. Vamos a hablar de todos estos aspectos. Bueno, recordamos el texto que está en el libro La Gran Controversia, ¿cierto? Que es el texto en el cual estamos redondeando nuestras ideas. Y el escrito está: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán, Iglesia y Estado, dirigentes de Iglesia y dirigentes del Estado, se van a unir, así como se unieron en los tiempos del Señor los dignatarios de la Iglesia, Anás y Caifás, con los dignatarios del Estado, Herodes, Pilato y sus soldados romanos. Se unieron, inclusive a ellos se les unieron las otras sectas que existían en ese momento, ¿sí? Los que no aceptaban la resurrección de Jesús, los fariseos, los saduceos y otras sectas. El ecumenismo se unió a los dignatarios de la iglesia
y del Estado para crucificar a Jesucristo y para matar y perseguir a sus discípulos. De esta manera, la profecía dice que los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y todos, hermanos, es todos. Y para ello, para hacer honrar el domingo, tienen que apelar al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Y todo esto se debe a que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Todos estos alcaldes, gobernadores, presidentes, adscritos a la ONU, al Vaticano, a Laudato Si, hombres de corazón corrupto, de mente pervertida, que han perdido el amor a la justicia y el respeto a la verdad de la ley de Dios. ¿Sí? Y hasta en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en los Estados Unidos, el país de la libertad civil y la libertad religiosa, y hasta, esto quiere decir que todos los demás países los cobija lo mismo, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo, los políticos que han recibido el apoyo del pueblo y que han sido elegidos por el pueblo, alcaldes, gobernadores, presidentes, Corte Suprema, diputados, Cámara de Representantes, legisladores. Se verán los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. El populacho, la multitud, va a pedir nuevamente, así como la multitud pidió la crucifixión de Cristo, unida en ecumenismo, dirigida por sus líderes religiosos, que los engañaron, pidieron la crucifixión de Cristo. Ahora las multitudes, el populacho va a pedir que se invalide la ley de Dios respecto al cuarto día, al cuarto mandamiento que habla de la santidad del sábado. ¿Sí? Asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esto es lo que está escrito hace ya casi 130 años, desde 1888 en adelante. La corrupción política en los representantes del pueblo que se van a doblegar y juntamente con los legisladores por ganarse el favor público se van a doblegar a lo que las multitudes exijan, una ley que imponga la observancia del domingo. Y está escrito, hermanos, que la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya más respetada. Y entonces se va a cumplir la profecía de Apocalipsis 12:17. Se airó, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia fiel que guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Contra el pueblo fiel que permanece fiel sin unirse a Roma ni en ecumenismo, que no se ha corrompido en sus doctrinas, ni en sus prácticas, ni en el comer. Un pueblo fiel al adventismo histórico del resultado de la profecía bíblica y que ha recibido la bendición del Espíritu Santo en su profeta. Entonces se airó el dragón contra la mujer, contra ese pueblo fiel, y se fue a hacer guerra contra lo que queda de ese pueblo fiel, contra el remanente de ese pueblo fiel. Porque ese pueblo fiel que surgió en 1844 como un movimiento, entró en apostasía alfa y ahora ha entrado en apostasía omega. Pero de ese movimiento, de ese pueblo fiel, gloria a Dios, quedamos un remanente, una manada pequeña,
a la cual se están uniendo muchas personas en el mundo, sinceras y honestas, que de verdad buscan a Dios y a su verdad para obedecerla. ¿Sí? La guerra no es contra la mujer ahora, porque la mujer cayó en apostasía, la mujer se corrompió, la mujer cometió adulterio, se casó con los reyes de la tierra, rechazó a su esposo y fue en fornicación con el Estado, se convirtió en una iglesia de Estado, se convirtió en una iglesia ecuménica, corrompió su fe, corrompió su doctrina, abrazando doctrinas católicas y evangélicas, aceptando el espiritismo, aceptando la mundanalidad, aceptando la falsa curación, la nueva era. Entonces se corrompió. Vino apostasía alfa, vino apostasía omega. La iglesia se convirtió en una iglesia del Estado, en una denominación caída más, con doctrinas evangélicas y católicas. Pero queda un remanente fiel. Queda un remanente fiel, una manada pequeña. Los que creemos en la santidad aquí y ahora, los que creemos en la perfección cristiana aquí y ahora, los que creemos en ese verdadero Cristo que vino con nuestra misma naturaleza humana caída, los que no creemos en la Trinidad pagana, los que no creemos en que la expiación terminó en la cruz, los que no hacemos ecumenismo ni nos unimos al Estado ni a Roma, los que rechazamos y hemos aprendido a aborrecer al sistema papal, los que sí creemos que es posible vencer, es posible lograr la victoria aquí y ahora, los que estamos atentos a seguir la ruta, a seguir el camino que el Señor nos ha mostrado como pueblo fiel hasta llegar a la Canaán celestial, los que estamos siguiendo de cerca los acontecimientos de la historia y viendo dónde calzan en la profecía, los que amamos la verdad, los que le estamos dando prioridad a la salvación nuestra, de nuestros hijos, de nuestros hogares, de las personas que amamos, de las personas honestas, ese remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y siguen creyendo en el don del Espíritu Santo, en el don del profeta para este tiempo del fin. Gloria a Dios, porque a ese remanente fiel pertenecemos y pertenecen los hermanos que nos están escuchando. Hermanos, leo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo entero. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. ¿Y cuál es esa lucha, hermanos? La lucha entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. La lucha entre el santo día de reposo, santo sábado, séptimo día de la semana, y el hijo del papado, el domingo, un día de adoración falso, espurio, que tiene su origen solamente en Roma, en el paganismo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años, la cita es de 1888. En esa época, ya hace 130 años, la hermana White escribió: nosotros durante más de 40 años, basados en la autoridad de la palabra profética, la Biblia, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Oh, hermanos, ya la hermana White en su época, 40 años después de 1844 y un poquito más, comenzó a decir que estos eventos proféticos de las Sagradas Escrituras, que habían estudiado y que estaban predicando, ahora se estaban cumpliendo ante nuestros ojos, dice ella. Ya se ha instado a los legisladores. En esa época ya se ha instado a los legisladores de la nación de Estados Unidos a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Hermanos, la voz del dragón se viene escuchando
desde hace mucho tiempo atrás en Estados Unidos y en el mundo entero. Vamos a ver en detalle ese proceso de intentar cambiar la Constitución por, por el Movimiento Nacional de Reforma. Vamos a ver sus políticas, cómo existe hasta ahora. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Es una cuestión que ha causado interés nacional y se le ha dado mucha importancia a esa cuestión. Por eso, en 1888 se llevó al Senado, al Comité de Educación y Trabajo, a través del senador Blair, se llevó el proyecto de ley dominical, que para la gloria de Dios no fue aprobado en su totalidad, pero que en parte fue aprobado. Y que ese decreto de guardar obligatoriamente y cerrar el comercio llegó, hermanos, hasta Australia y se aprobó en parte en Estados Unidos, pero que ha progresado, hermanos, ya en estos últimos años de una manera muy veloz. Recordemos, hermanos, que Satanás desde el cielo se ha rebelado contra la ley de Dios y no ha cejado en su esfuerzo de destruir el cuarto mandamiento. Hermanos, la rebelión de Satanás desde el cielo para la ley de Dios vino a esta tierra. Satanás introdujo en los pueblos antiguos, hermanos, los babilonios, los egipcios, los asirios, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Y ahora los cristianos mezclados con los paganos, el sistema papal, ha introducido el engaño, hermanos, del falso día de adoración. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento a los pueblos paganos adorando al Dios Sol, al Dios Uno, al Dios único, a ese un solo Dios de la Trinidad pagana, en el que creen los católicos, los evangélicos y los adventistas de la denominación. Desde tanto tiempo, hablándolo literalmente como ley dominical, más de 1700 años desde el año 321. 1703 años hicieron ahora el 7 de marzo que acaba de pasar. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está escrito en la segura palabra profética. Está escrito ahí en Apocalipsis 13, donde se habla de la primera bestia, el sistema papal, de la segunda bestia, Estados Unidos. Y está escrito que la segunda bestia, Estados Unidos, va a ser una imagen de la bestia, va a actuar de la misma manera que actuó la primera bestia para imponer sus dogmas y su ley dominical. Y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y el resultado, hermanos, es que este país de Estados Unidos, a través de sus legisladores, solicitados por la multitud rebelde, harán imponer la ley dominical, la marca de la bestia. Y ay de aquel que no adore a la bestia, no a su imagen, ni a su número, ni reciba su marca. Serán perseguidos. ¿Sí? Pero hay de aquellos que la reciban. Hay de aquellos que adoren a la bestia. Hay de aquellos que no quieren prepararse ahora para no recibir la marca de la bestia. Van a caerles las plagas y van a ser destituidos del reino de la vida eterna. Se van a perder. Quienes adoren a la bestia no van a tener reposo ni de día ni de noche hasta que venga el Señor Jesucristo. Y no van a morirse, a pesar de que les van a caer las plagas. Estos van a morderse sus lenguas de dolor, pero Dios no les va a permitir morirse hasta que sean testigos de la ley que pisotearon, de la ley que rechazaron, del amor que rechazaron,
del sacrificio que pisotearon, que negaron, aquellos que se avergonzaron del Evangelio, aquellos que negaron a su Señor, morderán sus lenguas del dolor y no les va a permitir el Señor morirse hasta que sufran los castigos de las plagas. Hermanos, hay una pregunta. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado? ¿Y cuál es ese deber? ¿De advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? ¿Estamos nosotros en el puesto del deber cumpliendo con ese deber que el Señor nos ha asignado de ser atalayas, de ser verdaderos reformadores, de ser personas que vemos ver el peligro y advertimos? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder, ¿verdad? A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. El todo esto te daré si postrado me adoras de Satanás. Va a llegar a los alcaldes, gobernadores, presidentes, concejales, inclusive a la Corte Suprema de Justicia, y se van a doblegar ante el ofrecimiento de Satanás por la fama, por el dinero, por la popularidad, por el apoyo económico. Se van a doblegar. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. La lucha va a ser no va a ser entre Ucrania y Rusia. La lucha no va a ser entre Estados Unidos y Rusia o Irak, Irán, los israelitas con, hermanos, la lucha, el último gran conflicto se va a pelear entre la verdad y el error, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entre el santo sábado de la Biblia y el domingo, un falso día espurio de reposo. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hermanos, nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, la victoria sobre la bestia, la victoria sobre la imagen de la bestia, la victoria sobre el número de la bestia y la marca de la bestia es una realidad que está escrita en la Biblia y prometida para los hijos fieles. Hemos de vencer, hermanos, porque la victoria está asegurada en Cristo. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo para la gloria de Dios. El Señor no nos va a desamparar. El Señor no nos va a dejar pelear la batalla nosotros solos. Para eso nos está preparando, hermanos. Para eso nos ha llamado a vivir en estos tiempos. Cuando los legisladores repudien los principios del protestantismo, la libertad civil y la libertad religiosa, para dar su aprobación y estrecharle la mano de hermandad al romanismo. Oh, hermanos, esto ya ha pasado. Aún en la iglesia adventista ya ha pasado. ¿Sí? La iglesia adventista y los legisladores han repudiado los principios del protestantismo y han aprobado y le han estrechado su mano de hermandad al romanismo. Entonces Dios se interpondrá de una manera especial en defensa de su propio honor y de la salvación de su pueblo. Dios se va a interponer, hermanos. ¿Y cómo es que se va a interponer? ¿Cómo es que se va a interponer? Con las plagas, con la ira de Dios que van a caer sobre los desobedientes, sobre los mundanos, sobre los superficiales, los que aman el placer, los que desprecian los momentos de oración,
los que desprecian los momentos de estudio de la palabra, los que desprecian la alabanza, la sana doctrina, los que aman el ecumenismo, los que aman el entretenimiento, los que aman el placer, los que se aman a sí mismos, pensando en que toda la vida van a vivir bien, felices, con salud. Aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, van a caerles las plagas, van a sufrir, se van a morder la lengua del dolor y Dios no les va a permitir morirse. ¿Sí? Cuando la tierra, hablando de Estados Unidos, cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, la tierra de la libertad, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, libertad religiosa. La tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia. Por eso la prosperidad material de Estados Unidos. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, porque allá nació el verdadero adventismo genuino. Cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure, rechace, pisotee, niegue los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado, del sistema papal. Tiene las puertas abiertas en Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Estados Unidos es un país católico. Su presidente es católico. Sus presidentes que lo han antecedido son egresados de las universidades jesuitas. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, por favor. Yo no puedo, no puedo silenciarlo desde acá. Podemos estar Por favor, hermano José, a ver si me ayuda con el micrófono. O si de pronto, bueno, ya está, parece. ¿No? No. Bueno, qué pena que yo aquí, por darle silenciar, creo que retiré al hermano José de la reunión. Me disculpa. Ojalá vuelva a entrar el hermanito. Bueno, vamos a continuar entonces. Quisiera que por favor me dice, vamos a hacer una modificación para poder silenciar desde acá, vamos a reclamar el anfitrión del celular. No se puede, bueno. Voy a seguir. Si alguien se puede comunicar con el hermano José para que por favor le diga que vuelva a ingresar, porque equivocadamente, por silenciarlo, lo saqué de la reunión. Que me disculpe, por favor. Bueno, decíamos entonces, se va a manifestar la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Los protestantes, hermanos, van a volcar toda su influencia y su poder del lado del papado. Se van a poner del lado de la bestia. Se van a poner del lado de los mandamientos humanos, del sistema del anticristo. Se van a poner del lado de aquel poder que persiguió y mató a los mártires, a los cristianos, más de 50 millones de personas muertas por no obedecer al Papa. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo en Estados Unidos, decreto nacional que ya ha salido en parte, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, los protestantes de los Estados Unidos y de todo el mundo darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma. Hermanos, la fe de Roma, la fe católica, es una fe corrompida, una fe corrupta, una fe que idolatra, que cree en dioses paganos, que tienen ojos y no ven,
oídos y no oyen. Una fe corrupta que adora una Trinidad pagana, que adora al sol en el día del sol. Y esa fe corrompida católica romana es la que ahora practica y cree y defiende y promueve la Iglesia Adventista como denominación. Una fe corrupta romana. Los protestantes le están dando vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Y el Señor la va a vindicar. ¿Sí? El Señor va a vindicar su verdad. Entonces, hermanos, dice, recordamos la cita, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Hermanos, vemos aquí en la imagen 2015, hermanos, el representante de Satanás en la tierra ante el Congreso de los Estados Unidos. Habló durante una hora, lo aplaudieron 52 veces, casi un aplauso por minuto, maravillándose detrás de la bestia. Aquí en ese entonces estaba listo para recibir el cargo el presidente que ahora es John Biden, católico. Está escrito, hermanos, en el conflicto de los siglos, que los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para que todos honren el domingo. Bueno, vamos a ver una serie de acontecimientos para presentar evidencias de que la voz del pueblo, representada por los alcaldes, va a hacer cumplir la ley dominical por demanda popular. Y para eso se están preparando. Para eso los están congregando a los alcaldes en diferentes países, para prepararlos para que impongan la ley dominical en las ciudades, porque el que representa a cada ciudad es el alcalde. En mayo 17 del 2024 surgió esta noticia. Ustedes siempre van a encontrar la fuente aquí. Y sin embargo la voy a dejar al final de cada noticia. El Papa Francisco y los alcaldes del C40 trazan el rumbo para la resiliencia climática. Hermanos, los alcaldes del mundo reunidos en el Vaticano para adoptar Laudato Si, para poner en vigor la carta encíclica que ordena el descanso dominical y la adoración dominical. El C40 se llama, los alcaldes, trazando los planes rumbo a la resiliencia climática en el Vaticano. La reciente cumbre climática del Vaticano de alcaldes, que se llamó De la crisis climática a la resiliencia climática, marcó un hito en la lucha climática global, con los alcaldes del C40 firmando un protocolo climático crucial. Estos alcaldes fueron allá a firmar el acuerdo global de Laudato Si, el acuerdo global para defender el clima. Y hermanos, muchos de ellos no saben lo que están haciendo. No saben dónde se dirigen. Están ciegos en cuanto a los resultados que van a venir. Otra evidencia. Junio 19 del 2024. Sao Paulo y Río de Janeiro reúnen ciudades globales para influir en el G20 en la cumbre de alcaldes Urban 20. En todos los países, hermanos, se hacen este tipo de cumbres, de reuniones de los alcaldes. ¿Sí? Al trabajar con las ciudades, los países del G20 pueden convertir en acciones los nobles objetivos y palabras de los acuerdos globales. Son acuerdos globales que ellos están aceptando y vienen aceptando poco a poco. ¿Por qué? Porque su país en el que están
a través de la ONU, ha firmado acuerdos para aceptar Laudato Si y la ley dominical. Acción que puede beneficiar a las personas no dentro de años, sino de meses. Es esencial actuar rápidamente. El mundo está al borde de puntos de inflexión climáticos. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás está más decidido que nunca a imponer la ley dominical ahora. Y por eso, hermanos, ya vemos no solamente a los presidentes de los países reuniéndose en las COP, en las denominadas cumbres de las Naciones Unidas, sino también vemos, hermanos, a los alcaldes, que son los dirigentes políticos de las ciudades, reuniéndose y preparándose para poner en práctica Laudato Si. De manera inmediata, en pocos meses, dicen. Otra evidencia, hermanos, el 22 de junio del 2024 se realizó el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales, ICLEI. Existe esta institución que se reunió en Sao Paulo, Brasil. En Sao Paulo, el Sao Paulo Urban Summit recibirá durante una semana a alcaldesas, alcaldes y representantes de organismos regionales e internacionales para abordar el aporte de los gobiernos locales al desarrollo sostenible de cara al cumplimiento de las agendas globales. Hermanos, a nivel estatal, a nivel de ciudades, a nivel de todos los países, se están haciendo este tipo de reuniones, hermanos, para lograr compromisos de los alcaldes para poner en práctica la ley dominical. En Montevideo, Uruguay, hermanos, dice, los de Montevideo, Uruguay también participaron en este, dice, Montevideo participa en el Sao Paulo Urban Summit. Este evento se compondrá de las reuniones desde el Consejo de Administración de Metrópolis, el Congreso Mundial del ICLEI, el Consejo de Mercociudades y la Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del U20. Leímos la cita. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verán los representantes del pueblo. Estos alcaldes son los representantes del pueblo. Ahora ya no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los representantes del pueblo, ¿sí? Y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Vemos acá, hermanos, el 24 de junio del 2024. En este mes se han reunido los alcaldes en todo el mundo para implementar, para instruirse cómo implementar Laudato Si. En el marco del Congreso Mundial del ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, celebrado en Sao Paulo, el intendente del municipio de Tulín, Daniel Harrington, firmó el Pacto Global de Alcaldes por la Energía y el Clima. Allí debe estar tu alcalde, el alcalde de tu ciudad, firmando acuerdos globales para poner en práctica Laudato Si en diferentes países. Lo mismo hace Carolina Basualdo. Dice, participó de una reunión del Pacto de Alcaldes. El pasado miércoles, la intendenta Carolina Basualdo participó del Foro de Alcaldes por el Clima y la Energía realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Esto en el marco del Congreso Mundial ICLEI 2024. Alcaldesas y alcaldes firmando el Pacto Global del Cambio Climático. Junio 11 del 2024. Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Noten esta noticia. Pacto Global de Alcaldes por el Clima. ¿Qué es esto? Esta es la voz del pueblo representada por los alcaldes para
para hacer cumplir la ley dominical por demanda popular. Los alcaldes de las ciudades comprometiéndose a poner en práctica Laudato Si, la defensa del cambio climático, que no es otra cosa sino el descanso dominical obligatorio para la adoración, para asistir a la Eucaristía y entonces aceptar el día domingo como el día de descanso. ¿Sí? El encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, con Carolina Basualdo, es parte de una gira que hacen los referentes de las ciudades que se encuentran en el Pacto de Alcaldes. Bueno, gracias a Dios que estoy mirando aquí a José. José, públicamente le pido disculpas yo por silenciarlo porque tenía su micrófono. Lo que hice fue sacarlo de la reunión. Mil disculpas, José, por favor. Bueno, gracias a Dios ya está con nosotros. Hermanos, seguimos leyendo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta de Apocalipsis 12:17. El dragón airado contra los que guardamos los mandamientos de Dios y creemos en el don de profecía. Nosotros no vamos a aceptar, hermanos, el descanso dominical, ni siquiera el descanso dominical cuando se haga obligatorio. Pero saben, hay una gran preocupación por aquellos que no están nutriéndose de la verdad, por aquellos que no están participando de nuestras reuniones de oración, de nuestros cultos, aquellos que solamente están quizás un rato en el sábado. Hay una gran preocupación que tenemos por estos hermanitos, que quizás, hermanos, llegue la crisis y los encuentre sin preparación. ¿Sí? Dice la palabra de Dios hablando de este poder en Apocalipsis 13 del 7 al 8, hablando del poder papal, del sistema papal, el autor del domingo, el autor del Laudato Si, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, ya esa guerra, ¿cierto? En principio fue esa persecución encarnizada contra los disidentes de los 1260 años, pero la historia se va a repetir. Se le va a hacer, se le fue dado poder hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia o poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia. ¿Y por qué se están maravillando en pos de la bestia? Porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Conoces a alguien, hermano, que esté adorando a la bestia? ¿Conoces quizás? Y allí puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu hija, que esté adorando a la bestia. Hermano, preocúpate, porque si está adorando a la bestia, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y todos los que no van a ser hallados al cierre de la gracia, los que no van a ser hallados, su nombre inscrito en el libro de la vida, van a ser castigados con las plagas y después destruidos en el fuego que los va a hacer arder hasta que se consuman. ¿Sí? Acá en Colombia, miren lo que pasa. Esta noticia del 2 de febrero del 2024. El llamado Bukele colombiano es un pastor en Bucaramanga. Ya les vamos a dar el nombre. Se llama Jaime Andrés Beltrán. El llamado Bukele colombiano, que además es pastor, un pastor de alcalde, así como los adventistas han tenido presidente de Haití, presidente, como tienen en Estados Unidos a este médico famoso que se me escapa el nombre en este momento, Larson me parece que es, no, no es Larson.
Ben Carson me parece que es. Aquí hay un pastor que es alcalde. ¿Y qué hace este pastor? Miren, el llamado Bukele colombiano, que además es pastor, autorizó cultos cristianos en la alcaldía de Bucaramanga y abrió la polémica. Alcaldes haciendo cultos cristianos ecuménicos en las instalaciones de la alcaldía, maravillándose en pos de la bestia. Gracias a denuncias hechas en redes sociales se ha criticado fuertemente que el mandatario local, el alcalde de Bucaramanga, esté realizando cultos cristianos en las instalaciones de la alcaldía de la ciudad. Incluso Jaime Andrés Beltrán habría expedido una circular a los trabajadores para que estos se encarguen de la organización de estas reuniones. Los alcaldes, hermanos, trabajando en favor del Laudato Si, en favor del ecumenismo, preparando a la gente y a sus trabajadores para recibir la marca de la bestia. La alcaldesa de Granada participa en un congreso internacional sobre cultura religiosa. Congreso Internacional sobre Cultura Religiosa. Alcaldes que están siendo preparados a nivel internacional en diferentes congresos, cumbres, para poner en práctica Laudato Si, para poner en práctica la ley dominical. ¿Sí? Participado en la ciudad italiana de Taranto en el 11º Congreso Internacional sobre Cultura Religiosa Popular. Ecumenismo, hermanos. Todos maravillándose en pos de la bestia, firmando acuerdos como alcaldes, hermanos. Aquí los vemos firmando acuerdos como alcaldes para poner en práctica lo que se les decide en esas cumbres. El evento Voces por la Paz, realizado en el Congreso Nacional Argentino. En Argentina también, miren, el 7 de mayo del 2024, Yamat Ahmadiyya, Argentina organizó el segundo simposio interreligioso en el Congreso Nacional de Argentina, con el objetivo de fortalecer la armonía interreligiosa y reafirmar nuestro compromiso común hacia la paz y la justicia bajo la campaña Voces por la Paz. Alcaldes preparándose para el ecumenismo y recibir la marca de la bestia, además de los representantes de las diversas comunidades religiosas. Para esta causa se habían reunido varios senadores, diplomáticos, políticos, académicos y periodistas. Dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. ¿Sí? El alcalde de Macachar, Dani Pomanto, asistió al gran foro de la Cumbre Mundial de Ciudades. Cumbre Mundial de Ciudades, donde asiste el representante de cada ciudad que se llama alcalde. Dani Pomanto revela el pasillo de turismo en el importante foro Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur. Allá lo reunieron en Singapur, a los alcaldes. Por eso el tema se llama La voz del pueblo, representada por los alcaldes, hará cumplir la ley dominical por demanda popular. Una más. UM6P inicia el Foro de Ciudades Inteligentes de África, donde van los alcaldes, en África también, hermanos. Y acá quizás el acontecimiento que más sonó en este mes de junio, la cumbre del G7. El 14 de junio del 2024, la página del Vaticano anunció: el Papa Francisco se reúne con los líderes mundiales en la cumbre del G7. Y los que han visto el video, hermanos, han visto esas imágenes donde estos señores se postran ante la bestia, le besan su mano, le besan su anillo en señal de reverencia. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, esta reunión del G7, que en realidad no fue solamente con los 7 representantes de los países más poderosos, sino con muchos países más, para trazar planes. El Papa Francisco, dice, se reúne con los líderes mundiales en la cumbre del G7. Pasó en este mes de junio. En la cumbre del G7 en el sur de Italia, el Papa Francisco mantiene reuniones individuales
con los líderes de Estados Unidos, Ucrania, India, Kenia, Francia, Turquía, Canadá y Brasil. Reuniones individuales con los presidentes de los 7 países más poderosos y otros invitados en los que está Canadá y Brasil. Vamos a ver ahora cuáles son esos 7 países más poderosos, ¿verdad? Los líderes del G7 dan una buena muestra de unidad, pero parecen frágiles en casa. El Papa Francisco posa con los jefes de Estado del G7 y los delegados de los países de extensión el segundo día de la 50ª cumbre del G7 en Borgo Egnatia el 14 de junio del 2004. Aquí están, hermanos, reunidos los dignatarios de la Iglesia y del Estado, uniéndose para hacer que todos honren el domingo. Interesante esta foto, ¿no? Estas personas aquí mirando hacia el sol y ponen este titular, ¿no? Los perdedores del mundo se reúnen en la cumbre del G7. ¿Por qué será que les dicen los perdedores del mundo? Nosotros sabemos que estos que están ahora apoyando la bestia, estos que ahora están fortaleciendo la fe corrompida de Roma, estos que le están besando el anillo al representante de Satanás en la tierra, estos que le están dando sus ofrendas, sus recursos, estos que están donando a la Virgen las fincas, las casas, los apartamentos. Todos estos mercaderes de la tierra que están apoyando al sistema papal, un día se van a parar lejos y la van a abandonar. Se van a ver perdidos. Van a ver que pusieron sus esperanzas en un engaño dirigido por el mismo diablo. Los perdedores del mundo se reúnen en la cumbre del G7. Interesante foto esta. Todos aquellos que pusieron sus ojos en el sol o en el día del sol, apoyando el sistema que trae la adoración del sol, deben considerarse perdedores. El Papa allá en el G7, noten esta imagen aquí, hermanos. Por primera vez en una reunión del G7 es presidida por un Papa, por primera vez en la historia. Y entonces aquí está, como impartiendo su bendición al presidente de Estados Unidos. El Papa insta a prohibir las armas letales autónomas en un histórico discurso del G7. El desarrollo de sistemas de armas que podrían matar sin intervención humana plantea desafíos éticos y legales. Pero realmente, hermanos, nosotros sabemos que los productores de armas precisamente provienen del Vaticano. El Vaticano es el que financia las guerrillas, financia a empresas productoras de armas para causar crisis en las tierras, en la tierra, en los países. Poder ejercer el control y adueñarse de la riqueza de los diferentes países. ¿Sí? Allá en el Consejo Mundial de Iglesias es el que también hace lo mismo. Y allá al Consejo Mundial de Iglesias van a parar los diezmos y las ofrendas de muchos adventistas que siguen apoyando esta obra de engaño. Noten qué interesante, ¿no? Aquí vemos al Papa Francisco, aquí vemos a Joe Biden, ¿sí? Y hemos puesto esta imagen donde aquí esta bestia, que es el sistema papal, está mirando cómo trabaja la segunda bestia, Estados Unidos. Así representaban correctamente las bestias nuestros pioneros. Hoy las representan Estados Unidos como un búfalo. Y la Biblia que está entregando Amado Miguel trae ahí en Apocalipsis 13 a la segunda bestia representada por un búfalo. Pero es una bestia, hermanos, es una bestia. Esta es la primera bestia
que ve cómo trabaja la primera bestia. Por eso dice que esta segunda bestia trabaja en presencia de la primera bestia y le hace imagen a la primera bestia. Y tiene diferentes partes de diferentes animales. Tiene cabeza de león, cuerpo de leopardo, pies de oso, ¿verdad? Que está representando el paganismo de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Bueno, aquí, hermanos, la imagen de las dos bestias. Miren, aquí están las dos bestias. Esta es Roma, el sistema papal, como lo representaban nuestros pioneros, y este es Estados Unidos, la bestia que vemos acá, Estados Unidos. Estados Unidos y su espiritismo, su inteligencia artificial, trabaja en presencia de la bestia. La primera bestia, el sistema papal, ve cómo trabaja Estados Unidos, ve cómo está catolizado, ve cómo está obedeciendo sus mandatos, fortaleciendo la fe corrompida de Roma. No se equivocaron nuestros pioneros al representar esta imagen así. Y nosotros vemos cumpliéndose esto ahora. Joe Biden, hermanos, inclinándose y besando al representante de Satanás en la tierra. Biden abraza, dice el New York Post en junio 14. Biden abraza al sorprendido Papa Francisco con un abrazo frente a frente en la cumbre del G7. La esposa está aquí también haciendo lo mismo. ¿Sí? Las dos bestias de Apocalipsis 13 aquí representadas por estos personajes. Estados Unidos, Roma y Estados Unidos. El Papa Francisco le dice al G7 que la inteligencia artificial es una herramienta emocionante y temible que necesita acción política urgente. Nosotros ya hemos desenmascarado el engaño del espiritismo detrás de la inteligencia artificial, ¿verdad? Además de los miembros del G7, ¿quiénes son los miembros del G7? ¿Quiénes son los países más poderosos de este mundo? Que son convocados por la bestia. Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. Estos son los países miembros del G7. Pero también a este foro fueron invitados jefes de Estado, especialmente invitados, incluidos los líderes de Argentina, India y Brasil. También fueron invitados y fueron otros invitados también. La Secretaría del Consejo de Iglesias discutió una serie de temas sociales de actualidad. Mire, a la par de las reuniones del G7, el 14 de junio, también se reunieron, ¿sí? La Secretaría de Consejo de Iglesias. O sea, el Consejo de Iglesias al cual pertenece la Iglesia Adventista, también se reunieron a la vez que se estaban reuniendo los del G7. Se ha vuelto costumbre, ¿verdad? Que en las cumbres de las Naciones Unidas también se reúne ahora el pabellón de la fe, el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces allí se reunieron también para trazar, para hablar de temas sociales de actualidad. ¿Cuál es el mayor tema social de actualidad para el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias? Si no es la implementación de las leyes dominicales, del Laudato Si, la defensa del medio ambiente, detener el supuesto cambio climático. No hay otro tema de actualidad para ellos. ¿Sí? El nuevo orden mundial. El 12 de junio del 2024 se celebró una reunión de la Secretaría del Consejo de Iglesias Cristianas en Ucrania, en las instalaciones de la Curia Patriarcal precisamente de esta entidad. ¿Sí? Secretaría del Consejo de Iglesias Cristianas de Ucrania. ¿Y quiénes asistieron a esa reunión? ¿Sí? Reuniones del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas en Ucrania, en las instalaciones católicas de la Curia Patriarcal de esa entidad. Vamos a ver. El futuro de la seguridad mundial en las próximas décadas se decidirá en Ucrania, dijo el metropolitano Epifani a los embajadores del G7. ¿Y quiénes estuvieron ahí, hermanos? ¿Sí?
Vamos a ver. Aquí hay una lista. El 11 de junio del 2024, el Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas se reunió con los embajadores de los países del Grupo de los Siete. O sea que se reunieron allí el Consejo Mundial de Iglesias con los embajadores que enviaron el Grupo de los Siete. ¿Y para qué se reunieron, hermanos? Los jefes y representantes autorizados de las confesiones hablaron a los embajadores del G7 sobre los crímenes cometidos por la Federación de Rusia en la esfera religiosa de Ucrania, incluida la persecución religiosa en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania, la destrucción y el daño a las iglesias, etc. Sobre las cuestiones de la protección legislativa de la libertad de religión, frente a la interferencia extranjera hostil y el uso de la confianza en la religión como herramienta en la agresión híbrida contra Ucrania. Falsa libertad religiosa, llamada ecumenismo, llamada unidad en puntos comunes de doctrina, con el pretexto de defender la libertad religiosa, se han unido en yugo desigual con los incrédulos. ¿Yo por qué tengo que ir a defenderle las creencias y las doctrinas a un testigo de Jehová? ¿Por qué tengo que irle a defender las creencias a un espiritista, a un maometano? ¿Por qué? Debo defender la doctrina pura de las Sagradas Escrituras como adventista historicista. Yo no puedo ir a hacer marchas y a reunirme para defender la libertad religiosa de los pentecostales. Yo tengo que ir a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los católicos, a enseñarles la verdad para que salgan de Babilonia y se conviertan a la verdadera doctrina. Pero no tengo por qué ir a defender las doctrinas falsas de esas denominaciones caídas. Bueno, dice acá, en esta parte de acá, al mismo tiempo las cuestiones problemáticas requieren diálogo y decisiones coordinadas entre las denominaciones y las autoridades. Fíjense, hermanos, estos acuerdos entre las denominaciones y las autoridades civiles, o sea, dignatarios de iglesia y dignatarios de Estado, aquí reunidos, hermanos, para hacer que todos honren el domingo. Y noten esta noticia, hermanos, en este tipo de reuniones ecuménicas entre dignatarios de la iglesia, hablando de Babilonia y sus hijas, de la gran ramera y sus hijas, de las iglesias caídas. Aquí estaba el infaltable representante de la iglesia adventista. Aquí está la noticia, hermanos, del 11 de junio del 2024. Oumed Tamim, el obispo Stanislav Nosov, de las iglesias adventistas del séptimo día de Ucrania, el obispo principal Leonid Padún de la Iglesia Evangélica Cristiana de Ucraniana, el obispo Marcos Ocanesian y otros representantes de iglesias y organizaciones religiosas. Allí están. ¿Y cómo es que le llaman, hermanos, al representante de la Iglesia Adventista? El obispo Stanislav Nosov. Obispo. Ya ni siquiera le dicen pastor, sino obispo. Reverendo. Estos se han unido en yugo desigual con los incrédulos. Esto es una unión prohibida por Dios en su palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero hay algunos que no entienden la orden del Señor. Es una prohibición la unidad con los incrédulos. Es un yugo desigual. Hacer ecumenismo es algo aborrecible para el Señor. Allá en Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3,
hay una cita bien bonita, hermanos, que bien vale la pena traerla a colación. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que son los representantes del pueblo de Israel en ese momento, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Noten que los enemigos del pueblo de Israel escucharon que los que habían regresado de la cautividad babilónica ahora edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, porque Dios les estaba permitiendo esto. Estaba escrito en la profecía que iba a ser reedificado en Daniel 9:24 al 27. Pero los enemigos del pueblo de Israel, enemigos, oyeron que ellos estaban trabajando, edificando, construyendo el templo para Jehová, Dios de Israel. Y eran enemigos. Pero ¿qué dijeron estos enemigos? Vinieron a los ingenuos israelitas, bueno, no eran ingenuos, porque estos sí sabían en qué habían creído. Vinieron y les dijeron, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Zorobabel era el que estaba dirigiendo la reconstrucción del cumplimiento de la profecía. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, los enemigos del pueblo de Israel, los que no creían en la misma doctrina ni en el mismo Dios, eran enemigos del pueblo de Israel, pero vinieron, escucharon que estos estaban trabajando en favor de un Dios verdadero, de un evangelio verdadero, estaban construyendo un templo para el Dios verdadero, estaban ocupados, trabajando en favor de la salvación de muchos. Y los enemigos vinieron y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Qué interesante propuesta, ¿no? Los enemigos del pueblo de Dios vinieron a buscar a los dirigentes del pueblo de Dios. Escucharon que estaban ellos trabajando y haciendo la obra y vinieron a buscarlos, ¿sí? A ofrecerles que les permitan trabajar juntos para edificar la obra. Oh, hermanos, si esto hubiera sucedido hoy, cuán diferente resultado. Esto que sucede hoy, cuán diferente resultado trae, ¿no? Vienen los enemigos del verdadero adventismo historicista. Vienen a buscar a los dirigentes del adventismo historicista. Los que no creen en la misma doctrina, ni en el verdadero Cristo, ni en la justicia de Cristo. Vienen y les dicen, nosotros hemos escuchado del adventismo historicista en Colombia. Y nosotros queremos trabajar con ustedes, ayudarles a edificar aquí en Colombia institutos, clínicas, puestos de avanzada, hospitales. Queremos ayudarles, solamente que no queremos hacerlo con los adventistas historicistas que hay en Colombia, porque ellos son correctos en la doctrina, le llaman el pecado por su nombre, no son permisivos, no rebajan las normas. Son en cambio agresivos, no nos toleran el pecado, pero no queremos saber nada con ellos. Queremos trabajar con ustedes porque estamos escuchando que aquí en Colombia hay una obra del historicismo. Bueno, primero vamos a ver el resultado en Esdras. ¿Qué creen que pasó con Zorobabel y los jefes de casas paternas? Que escucharon la propuesta de los enemigos de Israel, de sus propios enemigos. Escucharon la propuesta de hacer que trabajen juntos y hacer adelantar la obra de la edificación del templo. Dice la palabra de Dios. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios.
sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hermanos, estos sí sabían en qué y en quién habían creído. Estos sí no se doblegaron a las ofertas. Yo me imagino que estos les ofrecieron dinero, mano de obra, ingenieros, arquitectos. Oh, dijeron, si nosotros les ayudamos, rapidito vamos a construir esto. Pero Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas, ellos sí sabían lo que es unirse en yugo desigual con los incrédulos. El mandato de Dios de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, ellos sí sabían. Lo que desconocen ahora los dignatarios de la iglesia adventista del séptimo día y lo que desconocen los jerarcas del adventismo historicista. No han leído en la palabra de Dios este ejemplo de valor y de honestidad de ser un líder religioso. No han leído. Y se doblegan al todo esto te daré si postrado me adoras. No, señores, le dijo Zorobabel, no nos vamos a unir en yugo desigual con los incrédulos, porque ustedes creen en un Dios pagano, tienen otra doctrina. El día que se conviertan a la verdadera doctrina y adoren al verdadero Dios, serán bienvenidos. Pero mientras tanto, nos es prohibido en unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces el pastor adventista, hermanos, aquí, Stanislav Nosov, el obispo adventista, y esta es una noticia que no es, que es, hermanos, de un periódico, de una página oficial. Stanislav Nosov se convierte en el nuevo presidente del Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas. Ahora no solamente asisten, todo el tiempo han servido de secretarios, como lo fue Bert Bibich, secretario durante más de 30 años del Consejo Mundial de Iglesias Ecuménicas, como lo está haciendo Ganun Diop, que no sabemos si se ha recuperado del infarto cardíaco que le dio, el que ha vendido la doctrina adventista y que ha adorado ídolos paganos. Y ahora tenemos aquí la noticia de Stanislav Nosov, que se convierte en el nuevo presidente del Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, dirigiendo ecumenismo, hermanos, y llevando a los adventistas de vuelta a Roma a adorar a la bestia. El 1 de septiembre, la presidencia en el Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas fue trasladado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La presidencia, hermanos, en Ucrania, la presidencia en el Consejo Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas fue trasladado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, encabezada por Stanislav Nosov, presidente de la Conferencia de la Unión Ucraniana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para los próximos 6 meses. Entonces ya los meten a dirigir de presidentes, ¿no? Les dan parte activa. Y aquí, hermanos, con el Papa se reúnen todos estos dignatarios de las iglesias y el Estado. Reunión histórica del Consejo de Iglesias y Organizaciones Religiosas de toda Ucrania con Papa Francisco. Bueno, el miércoles 25 de enero, esta es una noticia que sucedió en el mes de enero del año pasado, pero la traje aquí como evidencia. El miércoles 25 de enero, el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Ecumenismo, recibió a los representantes del Consejo de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania. En su saludo agradeció a los presentes por el trabajo que han desarrollado, ¿no es cierto? Durante su estancia en Roma, vamos a ver quién está aquí, hermanos. Durante su estancia en Roma, los representantes del Consejo Panucraniano de Iglesias se reunieron, además del cardenal Cook,
con otros responsables de la curia romana y con el propio Papa Francisco. Se reunieron con con el propio Papa Francisco. Y aquí está la noticia, hermanos, que sale del Vaticano, del Dicasterio para la Promoción Cristiana. Se reunieron, hermanos, en la curia, en la sede de la curia romana, con el propio Papa Francisco. ¿Sí? Y dice, aquí va a mencionar a todas las iglesias que asistieron. ¿Sí? Y aquí están, hermanos, Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Iglesia Ortodoxa de Ucrania, presidente de la Conferencia Episcopal de Ucrania, reverendo jefe adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y entre esos, hermanos, aquí está, el reverendo Stanislav Nosov, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania. Allí están ahora ya con el título de reverendos, reunidos con el mismo Papa. Oh, hermanos, recordemos la cita. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Eso era lo que creían los verdaderos cristianos, ¿sí? Amaban la libertad religiosa, la verdadera libertad religiosa, no el ecumenismo. Sabían lo que había costado la libertad religiosa, ¿sí? La hoguera, el martirio, el calabozo, el potro, la guillotina. Había costado la libertad religiosa. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y a sus doctrinas, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Cuántos traidores hay hoy en día de la causa de Dios que se unen en yugo desigual con los incrédulos, en ecumenismo, que han abrazado las doctrinas de los incrédulos, doctrinas paganas, católicas y evangélicas? Traidores de Cristo, traidores de sus hermanos. ¿Cuántos se han unido en yugo desigual con los adventistas que no son historicistas, a trabajar y hacer planes para adelantar la obra y coger fama y crecer y tener grandes instalaciones? Traidores de Cristo, traidores del adventismo genuino. Pero, ¿cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Esto está escrito en el Conflicto de los Siglos en la página 619. Hoy en día los sentimientos son muy diferentes porque los mismos representantes de la iglesia adventista se unen a Roma y a las iglesias caídas. Los mismos representantes de los historicistas se unen a la falsa verdad presente en el ecumenismo y están diseminando doctrinas católicas y evangélicas en las Biblias que entregan con himnarios adventistas que contienen himnos católicos, evangélicos, paganismo de villancicos, exaltando la cruz, con estudios bíblicos que enseñan doctrinas de demonios. Dios está tomando nota de todo esto, hermanos. Este poder. ¿Se han olvidado acaso estos que este poder está representado en Daniel 7:25? Que es el mismo poder al que se están uniendo, que está descrito en Daniel 7:25, que dice, y este poder hablará palabras contra el Altísimo, hablando del cuerno pequeño de Daniel 7. Palabras contra el Altísimo, hermanos, blasfemias. Y a los santos del Altísimo quebrantará.
Se han olvidado que se están uniendo al poder que quebranta a los santos del Altísimo, que ha quebrantado y que seguirá quebrantando a los santos del Altísimo, y que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y que van a ser entregados los santos del Altísimo en sus manos, que fueron entregados durante tiempos y medio tiempo, los 1260 años, pero que se va a volver a repetir la historia, hermanos. Nosotros no tenemos nada que ver con estos adventistas de la corporación, ni con estos falsos adventistas historicistas unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ellos ya no están con nosotros. Salieron, como dice Juan, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Han sido zarandeados. Salieron de los principios correctos del adventismo genuino. Se han corrompido en el ecumenismo. ¿Y por qué salieron? ¿Por qué fueron zarandeados? Porque no eran de nosotros. No no sabían en lo que han creído. No saben respetar el mandato de Dios de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ahora ya no están con nosotros. Y estos mismos están enseñando, están apoyando el domingo en sus publicaciones. Ayer, fuera de grabación, una hermanita hizo una pregunta que bien vale la pena responderla, quizás y para beneficio de algunos hermanos, poder compartir las evidencias para que sepan que su denominación adventista está apoyando el domingo, la marca de la bestia, la segunda bestia, y que está yendo tras las huellas de Roma. No más por poner un ejemplo, aquí en el libro, en esta guía de estudio de la Biblia que nosotros conocemos como el folleto de la escuela sabática. Aquí, hermanos, para que los que les gustan las evidencias claras, aquí está. Guía de estudio de la Biblia, edición para maestros, julio a septiembre del 2010. ¿Sí? La redención en Romanos. En esta escuela sabática, hermanos, vino aquí en la contraportada, o sea, en la parte del reverso de esta portada, ¿sí? Vino aquí, hermanos, este anuncio, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Gran variedad de versiones de la Biblia para todo tipo de lectores. Biblia para niños, Biblia para la mujer, Biblia en lenguaje actual, Biblia del siglo XXI, Biblia multiversiones, Biblia con himnario adventista. Biblias ecuménicas del nuevo orden mundial. Aquí está, hermanos, esta Biblia, que es la Biblia en lenguaje para todos. Y esta Biblia trae se llama así también, traducción en lenguaje actual. Ustedes la encuentran como TLA, traducción en lenguaje actual, Biblia para todos. Esta Biblia, hermanos, aquí en Apocalipsis 1:10, donde Juan dice que estaba en el día del Señor, en el santo sábado, séptimo día de la semana. La iglesia adventista está promocionando este tipo de Biblias, donde en Juan capítulo 1, versículo 10, dice claramente, como leemos aquí, como está aquí escrito, hermanos, versículo 10, en lugar de decir yo estaba en el día del Señor, en el santo sábado, dice, pero un domingo, quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, promocionando el domingo como el día del Señor, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Aquí esta imagen, hermanos, de exaltación al sol, adoración al sol,
parados frente al sol en sentido de adoración, promocionando el domingo. Hermanos, aquí, en este libro del 2004, año 3, volumen 12, guíanos con tu presencia, Señor, guíanos, Señor conocido. Aquí, hermanos, dice, miren, esto puede ocurrirle a misioneros, pastores, maestros de escuela dominical. Eso no es una equivocación al azar, ¿sí? Porque aquí lo vuelven a repetir. Aquí lo vuelven a repetir. ¿Tiene usted la habilidad de relacionarse con la gente, hacer que los demás se sientan bien? ¿Qué mejor lugar podría ocupar que la entrada de la iglesia antes de la escuela dominical? Esto no es casualidad, ¿verdad? Solamente por poner, mire, en esta revista Mundo Adventista se les indicaba a los hermanos, esto es una revista oficial a nivel mundial de la Iglesia Adventista, ¿sí? La Advent Review. Todos conocemos la revista adventista, ¿sí? Hay diferentes fechas y aquí, hermanos, en esta revista de febrero 1 del 2008, usted la puede buscar en la web, puede tener el PDF de allí y en esta revista que se llama El Poder de la Esperanza, febrero del 2008, en la página 20 les indicaba a los hermanos anoche, solamente por recordarles. ¿Cómo están promocionando el domingo como el día de reposo? Dice, Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla y reposó el primer día de la primera semana. Enseñándole a la gente, hermanos, que el Señor reposó el domingo y que el domingo es el día de reposo. Porque dicen ellos que en el Edén el Señor reposó el primer día de la primera semana. El primer día de la primera semana es el domingo. Por allá, del 5 de junio al 24 de julio, se realizó una campaña de reavivamiento y reforma. Y acá, hermanos, se hizo una programación de la primera semana, segunda semana, ¿sí? Empezaban en esas semanas la adoración el día domingo. Domingo, lunes, martes. Domingo, lunes, martes de la tercera semana. Cuarta semana, quinta semana, sexta semana. En la séptima semana empezaron el domingo y finalizaron el domingo. ¿Y qué hicieron ese domingo que finalizaron esa campaña de 7 semanas de reavivamiento y reforma? Aquí voy a transcribir, voy a agrandar lo que dice la séptima semana, domingo 17. Dice domingo 24, perdón, domingo 24 acá, dice, completa la obra, Señor. Pero si la obra se completó el séptimo día de la semana, pero acá la ponen a completarse el domingo. ¿Y qué van a hacer ese domingo? Ayuno de trabajo, ayuno de trabajo. No voy a trabajar en domingo, voy a dejar de trabajar, voy a descansar en domingo. Descansaré, dice, descansaré de mis afanes, concentrándome solo en la alabanza y la adoración. Alabanza y adoración dominical. Así de sencillo. Todos estos apoyando, hermanos, la exaltación del domingo. Y en los calendarios de Adra, por ejemplo, vemos en todos los meses el primer día lunes y el séptimo día domingo. Primer día lunes, séptimo día domingo. En todos los meses. ¿Sí?
Primer día lunes, séptimo día domingo. Perdiendo la identidad del sábado también, hermanos. Acá dice, ¿sí? Enseñando el evolucionismo en esas lecciones de escuela sabática, usando arte católico, Cristos, imágenes de Cristo católicas, mensajes de esperanza papal, evolución, hermanos. Aquí en el libro El otro poder hay una reprensión para no quitar el sábado. Voy aquí a aprovechar que está mi esposa para poder leer un poquito, ¿cierto? Donde dice, no transijan con la verdad, con la doctrina del sábado. Hermanos, hay un consejo de no transigir con la doctrina del sábado. Voy a permitir que ella me ayude a leer, ¿cierto? Una vez que termine acá, pues pasamos acá, ¿cierto? Si quiere, vamos a darle aquí escape para que pueda leer, ¿cierto? Quizás para que no vaya a haber problema con esto. Aquí. No transijan con la doctrina del sábado. Vamos a leer esta parte del consejo del otro poder, por favor. No transijan con la doctrina del sábado. La gente del mundo tratará de inducirnos a suavizar nuestro mensaje, a suprimir uno de sus rasgos más distintivos. Dicen, ¿por qué destacan tanto el sábado en sus doctrinas? Siempre parecen estar echándonos esa enseñanza en cara. Podríamos tener armonía si no hablaran tanto acerca de ella. Eliminen el sábado de centinela y les prestaremos nuestro apoyo e influencia. De parte de algunos de nuestros obreros ha habido la disposición de aceptar este criterio. Se me ha pedido que les advierta que se abrigan sentimientos engañosos, una falsa modestia y precaución, una disposición de detener la profesión de nuestra fe. En las horas de la noche se me han presentado asuntos que perturbaron mucho mi mente. Me pareció estar en reuniones de consulta donde se discutían estos temas y se presentaban documentos escritos apoyando concesiones. Hermanos, ¿permitiremos que el mundo dé forma al mensaje que Dios nos ha entregado para llevarle? Lo mismo sería si el paciente prescribiera los remedios que debería usar en su curación. ¿Traicionaremos el depósito sagrado por razones de conveniencia? Si el mundo está en el error y el engaño al quebrantar la ley de Dios, ¿no es nuestro deber mostrarle su pecado y su peligro? Debemos proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es centinel sino la voz de los atalayas sobre los muros de Sión para hacer sonar la alarma? No debemos retraernos ni pedir perdón al mundo por decirle la verdad. Deberíamos menospreciar el ocultamiento. Despleguemos nuestra bandera para enfrentar a hombres y ángeles. Que todos comprendan que los adventistas del séptimo día no pueden hacer concesiones. En sus opiniones y en su fe no debería existir ni la más mínima apariencia de vacilación. El mundo tiene derecho a saber qué puede esperar de nosotros y nos considerará deshonestos y pensará que escondemos nuestros verdaderos sentimientos y principios por conveniencia, si damos la apariencia de no estar comprometidos hasta que la voz popular haya señalado el camino seguro. El Consolador, el Espíritu Santo que Cristo dijo que enviaría al mundo, había de presentar un testimonio sin vacilaciones. Muy bien.
Dice, hermanos, miren esa parte que continúa diciendo acá, dice, muchas gracias, Jimena. Realcen los rasgos distintivos. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, pues, debemos realzar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como adventistas del séptimo día genuinos? ¿Sí? ¿Qué nos identifica? Nos identifica los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Entre ellos está el Santo Sábado. Realcemos el Santo Sábado, realcemos la eternidad de la ley de Dios, realcemos la doctrina pura del adventismo. La religión de Jesús está en peligro, dice la hermana White. Se la está mezclando con mundanalidad. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Aquí, hermanos, aquí hay algo que nos hace a nosotros tener una evidencia de que cuando la hermana Juárez escribe esta cita, ya la vamos a mostrar dónde está, ella dice que la religión de Jesús está en peligro, se la está mezclando con mundanalidad. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y noten, Dios retirará su mano prosperadora de la asociación general. Hermanos, la Asociación General de los Adventistas ya no es la voz de Dios. Es casi una blasfemia decir eso. Hace mucho tiempo, eso ya es cuestión del pasado, dijo la hermana Juan. Dios ha retirado su mano prosperadora de la asociación porque ha caído en todos estos pecados. Y hace la pregunta, ¿se retirará el arca del pacto de entre su pueblo? ¿Se introducirán ocultamente los ídolos? Se dará entrada a falsos principios y falsos preceptos. Entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario. Y miren esta pregunta, hermanos. ¿Se respetará al anticristo? Se nos hace la pregunta, yo te hago esa pregunta, hermano. ¿Estás respetando tú al sistema del anticristo? ¿Te molesta cuando nosotros hablamos del representante del Papa como el representante de Satanás en la tierra? ¿Te duelen los oídos al escuchar que la iglesia adventista está en ecumenismo y que ha abrazado doctrinas católicas y evangélicas y es una iglesia caída más? ¿Te molesta eso? ¿Se respetará al anticristo? ¿Se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos? ¿Se transformará el instrumento de Dios, hablando de la casa editora de la época, en una institución meramente política y mundana? Hacia eso nos está conduciendo directamente el enemigo mediante hombres cegados y no consagrados. Hermanos, aquellos hombres que entran a hacer ecumenismo, a unirse en yugo desigual con los incrédulos, a rebajar las normas, a permitir el pecado, a permitir el ecumenismo, a permitir, hermanos, la mundanalidad. Son hombres cegados de entendimiento y no consagrados. Pero el Señor va a poner las cosas en orden, hermanos. Es una promesa para la honra y gloria de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo afrontar el movimiento en favor de la ley dominical? Bueno, aquí dice, hermanos, en la parte final, por el tiempo voy a leer acá, ¿cierto? Dice, espero que la trompeta dé un sonido certero respecto de este movimiento en favor de la ley dominical. Pienso que sería mejor que en nuestras publicaciones el tema de la perpetuidad de la ley de Dios fuera una especialidad. Nosotros repartimos, ¿cierto?, la eternidad de la ley de Dios. Por este motivo lo hicimos en nuestras publicaciones. Lo repartimos. ¿No debería haber un periódico o una publicación que ocupe el lugar del centinela? No creo que haya sido sabio
permitir que ese semanario desaparezca. Era una voz que hablaba constantemente en defensa de la libertad religiosa, pero de la verdadera libertad religiosa. Debería presentarse la verdad en artículos cortos, en líneas claras y sencillas que señalen puntos especiales con respecto al sábado del Señor y que muestren que los hombres que preparan leyes para obligar a la observancia del primer día de la semana son desleales al Señor del cielo, que santificó el séptimo día. Está escrito, hermanos, aquí en el libro El otro poder. Bueno, no transigir con la doctrina del sábado, mensajes manuscritos especiales 16.890. Aquí está el American Sentinel que traía este artículo. Hermanos, no sé si me queda el tiempo, unos minuticos para presentarles. No me queda ya, seguiremos en la tarde. En la tarde vamos a presentar, o quizás, hermanos, si me permiten un ratito, el tema que vamos a presentar esta tarde. Lo tenemos escrito. Bueno, no alcanzamos, lamentablemente no alcancé a presentar todo lo que tenía para la mañana, pero quiero decirles que en la tarde vamos a presentar unas evidencias, ¿sí? Donde se ha decretado, hermanos, ahora en junio del 2024, salió la noticia donde un alcalde local ha pedido a su ayuntamiento, a sus colegas, que aprueben una ordenancia permanente para los domingos sin carro. Lo que empezó con días sin carro y sin moto en cualquier día de la semana, ahora el pedido es que se convierta el domingo en un día sin carro. ¿Sí? Es una noticia que la vamos a quizás a leer, ¿sí? Y también estaremos analizándola porque viene también esta noticia, hermanos, esta misma noticia donde dice más de 100 millones de personas en 1.500 ciudades, representadas por esos alcaldes que van al Vaticano, de todo el mundo, celebrarán el Domingo sin Carro el 22 de septiembre del 2024. A nivel mundial, hermanos, el 22 de septiembre del 2024 se va a celebrar, palabra católica que indica celebrar misa, a celebrar el Domingo sin Carro. Hacia allá nos están preparando con estos días que han venido habiendo desde hace unos años atrás, el día sin carro y sin moto. Para esto nos estaban preparando, hermanos, ¿cierto? Y acá, esta noticia que la vamos a analizar, donde dice, una nueva ley en Grecia exige un aumento salarial del 115% para trabajar en domingo. En otras palabras, los patrones y los dueños de las empresas no van a querer que nadie trabaje en domingo, porque tendrán que pagar más del doble de lo normal por trabajar en domingo. Y entonces vamos a analizar la disminución de la jornada laboral en Colombia. ¿Sí? La programación, ¿cómo está, hermanos? Para que en el año 2026 todas las personas en Colombia que trabajen solamente van a trabajar 42 horas semanales, o sea, 6 días máximo, todo para hacer del domingo el día de descanso. Y entonces una vez revisemos esa partecita corta que nos queda, estaremos revisando el tema. Se escucha la voz del dragón en los Estados Unidos. Vamos a hacer la oración para terminar, mis amados hermanos, con la ayuda de Dios. Agradecemos a nuestros hermanos que han estado con nosotros, escuchando estas evidencias y compartiendo para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar y vamos a permitir que la gratitud a Dios y la alabanza sean dados en este momento.
Estoy mirando que están algunos hermanos, ya los estaré saludando. Vamos a orar primero, mis amados. Bendito Padre Celestial, a usted le damos gratitud y alabanza, honra, gloria y honor en esta hora, altamente agradecidos porque nos ha permitido trazar su palabra, alimentarnos, alzar la voz, Señor, como verdaderos protestantes, como verdaderos atalayas para advertirle a los hermanos y a la gente sobre este inminente peligro en el que nos encontramos ante una crisis inminente de la ley dominical. Ya sabemos, Señor, que los dignatarios de la Iglesia y del Estado se vienen uniendo para hacer que todos honren el domingo y adoren a la bestia, reciban su marca y por lo tanto la adoren a nivel mundial. Rogamos, Señor, el perdón de nuestros pecados, muchas veces la negligencia que hemos tenido en no estudiar y no participar de estos temas, no difundirlos. Líbranos, Señor, de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ayúdenos a ir a ellos para enseñarles la verdad, para insistirles a que salgan de Babilonia. Hay muchas personas honestas en las iglesias evangélicas, muchas personas honestas en la iglesia católica también, en las iglesias adventistas. Allá quedaron muchos de nuestros hermanos cautivos ante Faraón allá en Egipto. Ayúdenos, Señor, a tener el mismo sentir que tuvo Moisés, de ir hasta Egipto, Señor, a ayudar a salir de la esclavitud a sus hermanos. Permita que estas personas sinceras y honestas que usted conoce, Señor, nosotros no sabemos quiénes sean, ni las conocemos, ni podemos juzgar el carácter, ni los motivos, pero usted las conoce, Padre mío. Ayúdenos a llegar hasta ellas, pónganos en contacto con ellas para enseñarles la verdad. Denos el amor suficiente por la verdad, Señor, para no transigir con el error. Ayúdenos a instruirnos, a estar preparados, a ver, Señor, las señales y estar alerta para ver en los acontecimientos de la historia el cumplimiento profético, el cumplimiento seguro de la profecía. Le ruego que bendiga a cada uno de sus hijos que hoy estuvieron presentes en esta reunión, en la escuela sabática, a los hermanos que participaron, en cada rincón donde se reúna una o dos personas, donde se congreguen para adorar. Bendígale, Señor, en donde quiera que estén nuestros amados hermanos. Consérveles la fe, permítanos en esta tarde, Padre mío, seguir explayándonos, seguir presentando estas evidencias del progreso de las leyes dominicales en nuestro tiempo. Gracias, Señor, por alentarnos y por sostenernos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces estamos terminando aquí el asunto con la ayuda de Dios, de este tema que hoy el Señor nos ha permitido compartir, ¿verdad? Hoy, hermanos, estamos saludando a nuestros hermanos que hoy estuvieron con nosotros y deseándoles un feliz santo sábado.